Muy bien, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Y cuántos quieren tener más fe? Amén, amén. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. De tal manera que está en nuestras manos el tener mayor fe o menor fe. Y cada día que nosotros buscamos de Dios, cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar una oportunidad para poder crecer en fe. Y a veces pensamos que la vida cristiana tiene que ser una vida de sufrimiento, de resignación, de amargura, de dolor, de estar pasando por diversas pruebas y resistirlas y seguir adelante, ¿verdad? Y como que no estamos esperando siempre lo mejor. Siempre estamos pensando en que con el Señor somos más que vencedores, pero no necesariamente tiene que llegar lo mejor a nuestras vidas, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es bueno y permite que podamos llevar una vida tranquila y estable, pero que tener un éxito así grandísimo quizás no está dentro de nuestras aspiraciones. Y el Señor realmente quiere lo contrario, ¿no? Dice en la palabra de Dios que Él quiere prosperarnos en todas las áreas en nuestra vida. Y de hecho hay un texto bíblico que nos habla sobre este tema y nos dice que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué son todas las cosas? Pues el área financiera, el área familiar, el área emocional, el área relacional, el área intelectual, el área espiritual, el área académica, en fin, en todas las áreas el Señor quiere que nosotros seamos prosperados. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que Dios le puso una condición a esa prosperidad y dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y además que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Cuando entramos nosotros a mirar las condiciones que Dios pone, porque Dios definitivamente quiere prosperarnos, quiere bendecirnos. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es proceder al arrepentimiento? Dejar de hacer esas cosas que no está haciendo bien, ¿verdad? Y empezar a hacer las cosas de acuerdo con la dirección, con la voluntad directiva de Dios. Acuérdense lo que vimos la semana pasada de la voluntad de Dios, la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Entonces el Señor quiere que nuestra alma sea prosperada y que tengamos salud. Esa es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros prosperemos nuestra alma. Fíjense que el alma la prosperamos nosotros, no la prospera Dios. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Correcto? Pero lo difícil es decirle: Señor, prospera mi alma, ¿verdad? Porque es que mi alma es mi ser, es yo mismo, es mi ser social, es lo que yo soy. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es la mente, las emociones y la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para que Dios prospere mi mente? No, yo tengo que ejercitar mi mente, yo tengo que estudiar mi mente, yo tengo que habilitarla, tengo que ejercitarla. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios, a través de la meditación de la palabra de Dios, a través de predicación de la palabra de Dios también, a través de aplicar la palabra de Dios en mi vida. Tengo que hacer que prospere mi mente y que prosperen mis emociones también, porque es que yo no puedo emocionarme de algo que yo quiero, pero que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? El pecado en sí trae deleite y definitivamente todos tenemos una tendencia pecaminosa y tenemos la tendencia de tratar de disfrutar el pecado, ¿no? Y muchas veces no lo disfrutamos y lo rechazamos, pero nos quedamos ahí contemplándolo un poquito, ¿no es cierto? Y nos dejamos medio endulzar el oído o el corazón. Y eso pues realmente no está bien. Nuestra alma tiene que ser prosperada
Y en la medida en que nuestras emociones sean prosperadas, significa que nosotros estamos llevando nuestras emociones cautivas a la obediencia de Cristo también, ¿no es cierto? Eso no es fácil. Eso no es fácil porque definitivamente a quién le fastidia un dulce, ¿no? Definitivamente el pecado trae en sí deleite y de alguna manera el pecado como que lo seduce a uno a tratar de enfocarse un poquito allí. Pero cuando uno detecta que realmente eso no es de Dios, uno tiene que cortar ese tipo de emociones y llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo. La voluntad. La voluntad es algo que forma parte de nuestra alma. Nuestra alma es el recinto de nuestra voluntad y nuestra voluntad tiene que someterse a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nuestra alma definitivamente depende de nuestras decisiones. Nuestra alma depende de nosotros mismos, ¿no es cierto? Así como el espíritu es la comunión con Dios, es la conciencia y es la intuición, el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y noten que la comunión con Dios tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La conciencia tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y la intuición también. Entonces, dependiendo qué espíritu está controlando nuestra vida, la intuición se orienta hacia lo que ese espíritu guíe. Si es un espíritu de adulterio, pues indudablemente nos va a llevar hacia allá, pero si es un espíritu de piedad, pues nos va a llevar a la oración. ¿Amén? De la misma manera, el cuerpo, pues es la carne, la sangre, los sentidos, lo que es el ser social. ¿Amén? Y los tres pilares se están intercomunicando y son interdependientes, ¿no es cierto? El espíritu controla el alma y el alma controla el cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando está allí, Él toma control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos siempre en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios definitivamente tiene que ser lo que nos llene completamente. De hecho, alguien hizo una descripción y dijo que el espíritu del hombre es un gran recipiente que únicamente puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De tal manera que cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder prosperar nuestra alma muy fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia va a ser hacia estudiar la palabra, hacia meditar en ella, hacia estar analizando todas las cosas de la vida a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Por eso el Señor nos da esa clave que veíamos la semana pasada, que dice, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? O sea, con un propósito, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, y entonces, como consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros disponemos nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad a ser consecuentes con la palabra de Dios, indudablemente la prosperidad va a llegar a nuestras vidas. En la medida en que nosotros estemos luchando con nuestra carne y tratando de ser indulgentes con nuestra carne y tratando de justificar nuestras condiciones, pues indudablemente vamos a estar ahí en una ambivalencia donde vamos a estar solamente patinando y no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Y por eso tan importante es que nosotros tomemos decisiones siempre guiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y en la medida en que la presencia de Dios en nuestra vida se hace manifiesta, pues se hace manifiesto también el poder de Dios en nosotros mismos. Y es cuando el Señor empieza entonces a transformar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, y podemos empezar a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y adicionalmente, como consecuencia de eso, nuestra vida va a ser prosperada en todas las cosas. Amén. De tal manera que cuando nosotros oramos, siempre debemos estar orando sabiendo que Dios tiene un mejor plan para nosotros en nuestra vida y que cualquier cosa que Dios haga será lo mejor para nuestras vidas. Y siempre tenemos que estar esperando lo mejor si es que nos sometemos a la voluntad
de Dios. Muchas veces nuestros caminos no son los mismos caminos de Dios. Eso dice el libro de Isaías, ¿verdad? Dice que si mis caminos son tan diferentes a vuestros caminos como está de lejos la tierra de los cielos, ¿no? El oriente del occidente. De tal manera que muchas veces un camino nos puede parecer a nosotros muy bueno, ¿no es cierto? Muy bueno, muy adecuado. Ese es el que pensamos que debe ser, y resulta que no. Dios tiene un mejor camino para nosotros. Amén. Puede ser que ese camino que nosotros estamos viendo, que sí puede funcionar, es un camino que no es exactamente el que Dios tiene para nuestras vidas, y quizás por estar enfocándonos en ese camino estamos malogrando los planes de Dios. Pero todo esto con el fin de entender que tenemos que prosperar nuestra alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Y Dios quiere que tengamos salud también. Pero la condición que Él pone es que nuestra alma sea prosperada, ¿no? Y ya vimos que la forma de prosperar nuestra alma es alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios, alimentando nuestras emociones con los planes de Dios, ¿no? Y llevando también nuestras emociones crucificadas a la cruz del Calvario, esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de odio, esos sentimientos de amargura, esos sentimientos que de alguna manera están minando nuestro corazón. Tenemos que llevarlos a la cruz del Calvario y dejarlos allá, porque la forma de prosperar nuestra alma es limpiando nuestro corazón también, de tal manera que tenemos que revisar cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro corazón, qué áreas de nuestra vida realmente merecen un mantenimiento adecuado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y también dice que tenemos que prosperar entonces nuestras emociones y tenemos que prosperar en nuestra voluntad. Y nuestra voluntad tenemos que prosperar simplemente muriendo a nosotros mismos, ¿no es cierto? El tema es que nosotros estamos muy acostumbrados a consentirnos, ¿no? Si estamos cansados, descansamos. Si tenemos pereza, dormimos un ratico, ¿verdad? Si tenemos hambre, comemos algo, ¿verdad? Siempre nos estamos consintiendo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y resulta que cuando decidimos hacer una dieta, como que nos cuesta, ¿verdad? Y si nos cuesta hacer una dieta que sabemos que es por nuestro bien, ¿cómo nos costará también morir a muchas cosas que quizás no estamos haciendo bien y que no están agradables a los ojos de Dios? Entonces, esa muerte, a esa voluntad, es el principio de la prosperidad. Si nosotros logramos hacer un cambio en nuestra vida, si logramos nosotros transformar nuestros principios, nuestros valores, identificar los valores de Dios y logramos llegar a hacer la voluntad de Dios, créanme que el Señor se va a gozar en bendecirnos. Y tengan en cuenta lo que el Señor dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, vemos que para prosperar nuestra alma tenemos que hacer prosperar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Que nuestra voluntad sea consecuente con la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a poder esperar lo mejor de parte de Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, podemos tener la certeza de que Dios es real y que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos de acuerdo con la palabra de Dios, tendremos derecho a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para los hijos que le obedecen, que las hemos estudiado muchas veces en famosos Deuteronomios capítulo 28, ¿verdad? De tal manera que eso está ahí y es cierto y es real y es actual para nosotros también, pero necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos prosperar nuestra alma. Y en la medida en que prosperamos nuestra alma, entonces vamos a poder disfrutar de todas esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, en donde dice que el Señor va a permitir que seamos prosperados en todas las cosas, ¿no es cierto? Ahora tenemos que tener la certeza de que el Señor es nuestra guía. En el Salmo 32:8 dice: te voy a guiar por el mejor camino para tu vida, te voy a aconsejar y te voy a cuidar. O sea, tengan la certeza de que el Señor no nos va a llevar por un camino que sea desacertado. El Señor nos va a llevar por el camino correcto siempre, siempre nos va a llevar por el buen camino. El tema es que nosotros
escojamos seguir ese camino de Dios. El tema es que nosotros tengamos la humildad de poder reconocer que el camino de Dios es superior o es mucho mejor que el camino que nosotros podamos escoger en nuestra vida. Romanos 8:28 nos hablan de las circunstancias que nosotros a veces vivimos, que no son tan placenteras, que no son como nos gustaría vivirlas, ¿no es cierto? Y a veces hay situaciones que son adversas y que no se compadecen con lo que nosotros estamos anhelando y lo que estamos queriendo. Pero el Señor dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y cualquier circunstancia que estemos viviendo, en las manos de Dios, créanme que va a ser una bendición. Cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo en la vida nos va a ayudar para bien, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y en la medida en que nosotros entendamos que estamos en las manos de Dios, que Dios quiere guiar nuestra vida y que Dios quiere prosperarnos, pues hombre, seamos consecuentes con eso, ¿no es cierto? No seamos como los niños chiquitos encaprichados porque no le dan la colombina, ¿verdad? Ni no le hagamos pataleta a Dios, sino que aceptemos la voluntad de Dios y sigamos adelante sabiendo que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Amén. Y que todo lo que nos suceda, que nos pueda parecer malo, pero una cosa mala puede ser algo muy bueno realmente para nuestra vida, ¿verdad? Porque quizás estábamos andando en un camino que no nos corresponde. Y de esta manera, el Señor entonces va a cumplir su propósito en nuestras vidas y vamos a ser entonces prosperados. Dice la palabra de Dios que con Dios somos más que vencedores. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, tenemos la victoria asegurada. No importa que tengamos que librar diferentes tipos de batallas. Hay unas batallas donde salgamos medio heridos, pero habrá otras batallas en donde vamos a salir muy bien y muy victoriosos. Amén. Dice el Señor que a los que antes conoció también los predestinó. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus hijos. Y de hecho al profeta Jeremías, en los primeros capítulos nos habla de que él fue hecho profeta a las naciones y fue santificado antes de nacer. Es tremendo, ¿verdad? O sea, los planes que Dios tiene con nuestra vida no son planes, Dios no juega a los dados, ¿no? Realmente nuestra vida tiene una razón de ser, tiene un sentido y tiene un propósito. Y cuando vemos estos temas, como el que acabamos de leer, nos damos cuenta de que realmente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, estamos predestinados por Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, o sea, somos también llamados por Dios. O sea que si usted es llamado por Dios a servirle, es porque también ha sido predestinado por Dios a este trabajo. Y dice también que a los que llamó también justificó. Acuérdense que Jesucristo pagó por nuestros pecados, Él hizo justicia por nuestros pecados, de tal manera que somos justificados. Pero dice que a los que justificó también glorificó. Y ahí es cuando nosotros logramos entonces ver la gloria de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio, a través de nuestras oraciones, a través del compartir nuestra palabra, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? El Señor, si está con nosotros, debemos tener seguros de que estamos en victoria. ¿Cómo hacemos para conseguir la aprobación de Dios entonces? ¿Cuál será la mejor forma de llevar una vida aprobada por Dios? ¿Tratando de ser perfectos?
viniendo a la iglesia todos los días, ofrendando. ¿Cómo podemos realmente lograr la aceptación de Dios? Eso es importante, ¿no es cierto? Porque indudablemente nosotros necesitamos saber que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida definitivamente sea avalado y sea aceptado por Dios. Y la forma es muy sencilla, simplemente es a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos que vivir siempre por fe. Y vivir por fe implica que si en la palabra de Dios nos dice algo que nosotros debemos hacer, pues tenemos que aplicarlo a nuestra vida y empezar a hacerlo. Eso es vivir una vida de fe. Vivir una vida de fe no es una vida de ilusiones y de esperanzas solamente. Una vida de fe es una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida en donde nosotros morimos a nosotros mismos para que el Señor viva en nosotros y podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no es Miguel Mota el que vive, no son las emociones de Miguel Mota, no son los anhelos de Miguel, ¿no es cierto? Sino son los planes de Dios en Miguel, ¿me entiendes? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. De tal manera que la mejor forma de poder conseguir la aprobación de Dios no es siendo más bueno que malo, no es haciendo más buenas obras que malas obras, no es prometiendo ser perfecto, no es haciendo cosas grandes, ¿no? O siendo muy religioso, o utilizando un lenguaje piadoso. No, la forma de agradar a Dios simplemente es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto se llama adoración. Adorar a Dios significa obedecerle. Y por eso fue la estrategia de Satanás cuando quiso tentar a Jesús. Y le dijo: mira, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adoras. Parecía muy sencillo, ¿no? Simplemente que se postrara y le dijera: bueno, ya, y ahora sí deme todos los reinos del mundo. No, adorar significa obedecer. Entonces indudablemente Jesús no se iba a someter a la obediencia de Satanás. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que cada vez que nosotros busquemos a Dios, tengamos la certeza de que vamos a recibir una bendición de parte de Dios. Cada vez que usted hace su devocional, cada vez que se postra en la mañana a los pies de su cama y ora, créame que el Señor tiene una bendición para su vida. Cada vez que usted busca al Señor, Dios tiene un galardón para su vida. Tenemos que estar ciertos en eso. Tenemos que creerlo porque es una promesa de Dios, así que eso está engastado allí en los principios del cielo, del reino. Él es galardonador de los que le buscan. De tal manera que si buscamos a Dios de día y de noche, el Señor nos va a estar dando galardones de día y de noche. La palabra fe es una palabra pequeñita, pero tiene un poder tremendo, tremendo, que puede desarraigar montes, que puede trasladar cimas, que puede hacer lo imposible para el hombre, porque para Dios sí es posible. Dice la palabra de Dios que la palabra fe, la palabra fe más bien está en el Antiguo Testamento solamente 2 veces. Una es en el libro de Isaías y la otra está en el libro de Elías. Pero solamente 2 veces en la palabra, en el Antiguo Testamento figura la palabra fe. Mientras que en el Nuevo Testamento está 245 veces. O sea que podríamos hablar de que la fe es algo de nuestro tiempo, de esta dispensación, de la dispensación de la gracia. La fe es algo que el Señor vino a traernos, ¿no es cierto? Para que cada uno de nosotros pudiésemos vivir el poder de la obediencia a la palabra de Dios a través de la fe. Jesucristo vino a traernos realmente la fe. Fíjense que antes en el Antiguo Testamento la gente trataba de conseguir la salvación a través de cumplir los famosos 613 mandamientos. Pero cuando vino Jesús, Él dijo: no. Lo más importante que tienen que hacer ustedes es simplemente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y al prójimo como ustedes
mismos. Y en este primer mandamiento se resume toda la ley y los profetas. Amén. Es impresionante. Pero el amor a Dios es lo primero que tenemos que tener y lo primero que tenemos que desarrollar y lo primero que tenemos que practicar. Después el amor a los semejantes. Y ahí estaremos cumpliendo y reuniendo todo el Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante viene entonces la vida de fe, que es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida en donde podemos tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como dice Hebreos 11:1, y lo describe como es la fe. Ahora bien, ¿cómo hacemos para aumentar la fe? Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. En Lucas 17:5. Y el Señor les dice que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y lo haría. Y a veces nos parece que un granito de mostaza es una semilla realmente pequeña, ¿verdad? Y nos parece que eso es insignificante y que cualquiera de nosotros podría tener más fe que una semilla de mostaza, ¿no es cierto? Pero miremos que lo importante en la semilla de mostaza no es el tamaño de la fe, sino el potencial que tiene la semilla, ¿no es cierto? Puede ser que sea una semilla como un grano de mostaza o que sea como un coco grandote, que es la semilla más grande que recuerdo. Ambas se desarrollan de la misma manera. Cuando entran en su elemento, en contacto con su elemento, empiezan a desarrollar una reacción en cadena que transforma la misma semilla, la transforma en vida y en un nuevo ser, ¿verdad? Así como un árbol de mostaza puede crecer y puede dar mucho más fruto, igualmente un coco crece y produce una palmera que produce también muchos más cocos, ¿verdad? De tal manera que lo importante es que nosotros entendamos que nuestra fe es una fe que transforma, que genera vida, que realmente logra hacer lo que la palabra de Dios dice que va a hacer. Cuando nosotros sembramos nuestra semilla de fe y la vemos surgir y la vemos crecer, entonces nuestra fe va aumentando nuestra fe, porque vemos los resultados. Y nosotros somos como Santo Tomás, ¿no? Hasta que no ver, no creer, ¿no? Aunque tratamos de creer sin ver. Bienaventurados los que sin ver han creído, dice la palabra. Pero cuando vemos, eso también fortalece nuestra fe, indudablemente. Así que eso aumenta la obediencia, en nuestra disposición a la obediencia a la palabra de Dios. Y la fe tiene que ver con nuestra elección. Nosotros definimos qué tanto vamos a creer, qué tanto no vamos a creer. Y esto implica que entonces nosotros vamos a definir qué tan poderosa va a ser nuestra oración, ¿no es cierto? En la medida en que nosotros creamos. Y nosotros vamos a definir si ese milagro se va a dar o no, porque dice en la Biblia: de acuerdo con tu fe se ha hecho, ¿verdad? Muchas veces lo dijo. De tal manera que si tenemos mucha fe, vamos a lograr mucho. Si tenemos poca fe, vamos a lograr poco. Y si tenemos casi nada de fe, pues vamos a lograr casi nada. De tal manera que el catalizador del milagro realmente es nuestra fe. ¿Y la fe qué es? Es creer la palabra de Dios. Y creer implica obedecer, implica morir a sí mismo, implica reconocer la supremacía de Dios en nuestra vida, ser humildes y aceptar los planes de Dios y someternos a la voluntad de Dios y empezar a trabajar en ella. Creer significa ser obediente a la palabra de Dios a pesar de que esté en contra de nuestros intereses, a pesar de que esté en contra de lo que nosotros queremos, a pesar de que esté en contra de lo que nosotros anhelamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cada promesa en la Biblia es una semilla que podemos sembrar en nuestra vida. ¿Y qué hacemos con las semillas? Bueno, hay unas personas que hacen unas artesanías muy bonitas, ¿verdad?
Hay unas personas que las guardan en un frasquito y mientras se las van a comer, ¿no es cierto? En mi casa, por ejemplo, guardan mi mujer en un frasquito muchos granos y cuando los va a usar, él los usa y a veces pasa mucho tiempo y está ahí. Pero he visto también unas artesanías que hacen muy bonitas con semillas, ¿no es cierto? Hacen sartas y hacen una cantidad de cosas. Pero lo que nosotros debemos hacer con la semilla realmente es sembrarla en el terreno apropiado. Cada vez que tenemos una promesa, tenemos que sembrarla en las circunstancias apropiadas. Y cuando lo hacemos, esa semilla empieza a germinar, ¿no es cierto? Empieza a salir un pequeño retoñito, después salen como si fuera la semilla la que salió ahí en forma de hoja, y después sigue creciendo y creciendo hasta que finalmente se produce una pequeña matica que tenemos que cuidarla y tenemos que seguirla regando, y después crece, se fortalece, ¿no? Da flores y da frutos y se vuelve un gran árbol, ¿no es cierto? Y cuando eso se da, ese árbol empieza a producir mucho más semillas. O sea, el haber sembrado una semilla de fe nos habilita para poder tener mucho más fe y para poder encontrar mucho más semillas que podamos sembrar en nuestras vidas. Y este proceso, indudablemente tenemos que repetirlo todos los días, porque todos los días tendremos una circunstancia sobre la cual sembremos y una circunstancia que nos permitirá ver cómo se desarrolla esa semilla y cómo vemos que esa transformación se va dando a través de la palabra de Dios y cómo nuestra fe Dios la va honrando y va glorificándose Él mismo a través de ella. Y dijimos, la fe tiene una relación directa con nuestra elección, con lo que nosotros elegimos creer y hacer. De tal manera que en la medida en que sembremos esas semillas de fe, vamos a poder tener una cosecha adecuada. Y tenemos que esperar lo mejor. Y esa es la certeza de que Dios es real. Dios quiere siempre lo mejor para nuestras vidas. Te dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y debemos interiorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nosotros la escuchamos, a veces la leemos, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios también. Es muy importante que cada vez que esté estudiando la palabra de Dios, usted revise diferentes versiones de la Biblia, mire la concordancia y profundice un poco sobre el tema que está estudiando. Entonces no es solamente suficiente oír la palabra de Dios, necesitamos leer y más que eso tenemos que estudiarla. Pero además debemos memorizar la palabra de Dios. Es necesario memorizar la palabra de Dios porque cuando no tenemos la palabra de Dios y usted necesita una promesa para aplicarla en una oración, en una circunstancia determinada, es necesario que esté en su mente y que usted la pueda recordar. Y por último tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Si nosotros oímos y escuchamos, estudiamos, memorizamos, meditamos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida, definitivamente esa palabra no nos transforma. Amén. Y lo que necesitamos es ser transformados por la palabra de Dios. El Evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en ponerla en práctica, realmente. La vida cristiana debe reflejar el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en la Biblia, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿No es cierto? El Espíritu Santo de Dios es el que vivifica, el que trae transformación. Y por lo tanto tenemos que esperar lo mejor de Dios para nuestras vidas en el futuro, porque sabemos que estamos viviendo unas circunstancias que quizás nos generan mucha incertidumbre, aún con este gobierno y con todas las cosas no sabemos qué va a suceder, pero tenemos que orar y saber que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas y que el Señor nos estará guiando por el camino adecuado. El Salmo 37, 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Amén. Esa es una promesa que tenemos del Señor para nosotros. Así pues que si la tomamos para nosotros en estas circunstancias, digamos, de incertidumbre, deben traernos paz y podemos esperar lo mejor de parte de Dios. El Señor dice, te voy a guiar por el mejor camino para tu vida, te voy a aconsejar y te voy a cuidar.
Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto podemos esperar lo imposible, lo que creemos que no se puede, que definitivamente no se puede dar. Quizás se va a dar aún en mejores condiciones de lo que nosotros nos imaginamos. Quizás en condiciones mucho mejores de lo que nosotros anhelábamos, ¿no es cierto? Y vemos circunstancias como la que tuvo que enfrentar el rey David, ¿no es cierto? Que está en 1 Samuel 17, que es un pasaje bien conocido por todos, y recordemos ahí la famosa batalla de David y Goliat, ¿no es cierto? Este joven realmente se enfrenta con el gigante, un gigante que nadie se había imaginado que podrían vencer, pero llegó David, que era un joven pastor, ni siquiera era un militar, y vio al gigante y él se acordó de cuántas veces el Señor le había dado la victoria enfrentando leones y enfrentando osos, y dijo: este filisteo incircunciso no me las va a ganar, ¿no es cierto? Y él supo que con Dios sería más que vencedor, y él supo que Dios le daría la victoria. Y cuando ve que este filisteo estaba allí todos los días retando al pueblo de Israel, y le decía: bueno, si ustedes son tan machitos, uno de ustedes venga a ver, cualquiera, y si me ganan, nosotros vamos a ser sus esclavos, pero si yo les gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y empezó ese reto tan tremendo, y bueno, este hombre se llenó de celo de Dios. Dice: ¿cómo puede ser posible que este hombre incircunciso se atreva a retar a las huestes del Dios viviente? Él no entendía cómo había temor entre los soldados. Él no entendía cómo Saúl no había dado una solución, porque ya llevaban un mes completico ahí, recibiendo ese reto todos los días. Y nadie se animaba. Así que él decidió tomar fuerzas y honrar a Dios. Y le dijo el filisteo a David, porque finalmente David, ustedes saben la historia, habló con el rey y le dijo: yo voy a enfrentarlo. ¿Qué le van a dar al que gane? No, que dijo: no, pues que se case con mi hija. Y el otro dijo: wow. Y este hombre se armó de valor. Le dieron la armadura del rey, no la pudo soportar de lo pesada que era. No estaba acostumbrado a utilizar ese tipo de armadura, él estaba acostumbrado a su armadura espiritual, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de armadura espiritual, es importante que nosotros recordemos que tenemos que ir todos los días tratando de establecer esa armadura en nuestra vida. Y esa armadura significa que tenemos que andar siempre con la verdad, que tenemos que siempre practicar la justicia, que tenemos que estar predicando la palabra de Dios, tenemos que fortalecer nuestra fe, que es la que apaga los dardos de fuego del maligno. Tenemos que estar predicando la palabra de Dios, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz y usando la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios, para atacar y para defendernos. Y esa era la armadura que tenía David, esa era lo que él tenía. Él no estaba pensando en una armadura física. Cuando le dan esa armadura, el hombre ni siquiera podía caminar, de tal manera que se la quitó y fue y se enfrentó con Goliat, simplemente con una honda y 5 piedrecitas, o 4 piedrecitas, 5, ¿no? Y este hombre, cuando se acerca al filisteo, le dice: ¿acaso yo soy un perro para que vengas conmigo con palos? Y él maldijo, Goliat maldijo al Dios de Israel. Y entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, yo vengo en respuesta a la ofensa que tú le has hecho a Dios, en otras palabras. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él lanzó su onda y la piedra se hundió en la frente y este hombre cayó de narices, ¿no es cierto? Y entonces los israelitas dieron un gran grito triunfal y salieron rápidamente tras los filisteos y los persiguieron hasta Gat. ¿No es cierto? Entonces vemos que la fe de una persona aumenta la fe de los demás. Es impresionante, pero el hecho de que una persona pueda poner en práctica la fe y dé un paso de fe, alienta a los demás porque ven la victoria y ven la gloria de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar siempre esa gloria de Dios, esa manifestación del poder de Dios a través de la fe. ¿Por qué? Porque estamos esperando lo mejor de parte del Señor. Cuando tenemos fe, el temor al futuro cambia y nuestra perspectiva de vida cambia y nuestra proyección de vida cambia. Cuando nosotros tenemos fe, definitivamente el entorno cambia y las demás personas indudablemente son contagiadas también de esa fe. Nuestra fe anima a otros y mina al adversario. Amén. ¿Cómo logramos para tener fe? Para tener cada día más fe. Primero que todo tenemos que conectarnos diariamente con el Señor. David dice, por la mañana, oh Señor, oyes mi voz. Extiendo mis peticiones ante ti y espero con expectativa. Adora al Señor si quieres lo mejor. Adora a Dios y Él abrirá las puertas y manifestará su bondad sobre tu vida. Amén. De tal manera que tenemos que estar siempre en comunión con Dios y el hacer el devocional es una práctica que nosotros nunca podemos dejar. No podemos darnos el lujo de dejar de hacer nuestro devocional diario. Saque el tiempo, todos los días. Yo sé que lo hablamos muchas veces, pero es que es realmente importante que lo hagamos cada día. Que todos los días tengamos ese tiempo de comunión con Dios. Así como usted pone a cargar su celular, cargue su espíritu también, conectándose con el Señor. Y va a ver cómo el Señor va a bendecir su día. En segundo lugar, tenemos que meditar en las promesas de Dios. Y en las promesas de Dios, esas promesas que el Señor nos da para cada circunstancia específica. Si no la tenemos que buscarla en ese tiempo de devocional. Y yo sé que el Señor nos va a dar una palabra cada día. Y esa palabra tiene que darnos paz y tiene que traernos prosperidad. Dice, aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme y mantendré mi mente tranquila en tus promesas, dice David. Atesoraré tus promesas en el fondo de mi corazón. Esas promesas siempre tenemos que guardarlas nosotros. En su devocional busque todos los días una promesa y verá que tendrá una palabra diaria para poderla aplicar a su vida. Va a tener una palabra diaria que le va a dar aliento, que le va a dar fuerza, que le va a dar esperanza, que lo va a motivar a seguir adelante y que va a permitir que esa circunstancia que usted está viviendo, que sea difícil, pueda ser transformada en las manos de Dios. Amén. Pero necesitamos cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a convertir en nuestras palabras y nuestras palabras se van a convertir en hechos y nuestros hechos se van a convertir en hábitos. Y nuestros hábitos se van a convertir en nuestro destino. De tal manera que es muy importante que estemos cuidando nuestros pensamientos. Y por eso cuando nosotros tenemos una promesa, esa promesa va a hacer que nuestra vida sea transformada, que realmente podamos tener ánimo para hacer las cosas. Muchas veces nos sentimos fracasados y pensamos que ya no vale la pena o que ya cumplimos, ya que hicimos lo que... No, créanme que cada día es un día en donde Dios quiere prosperarnos, es un día donde Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros,
si es que nosotros nos aferramos a esa promesa y obedecemos la palabra de Dios. A veces pensamos en cosas malas siempre y estamos enfocados siempre en lo peor y somos pesimistas con el futuro. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios que debemos ser. En la palabra de Dios, en Hebreos 10, 20, en Filipenses 4, 8 nos habla de que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que tenga alguna virtud. Tenemos que pensar en cosas buenas, no en cosas malas. No tampoco quedarnos soñando, ¿no? Haciendo sueños inalcanzables que nunca vamos a lograr. Tenemos que fijarnos metas reales, alcanzables, y tenemos que lograrlas y dar paso a paso. Primero está el paso número 1, después el número 2. Y tenemos que hacer un plan de vida, un plan de trabajo, en donde cada día podemos ir avanzando en él. Y cada día tenemos que definirnos una meta espiritual y una meta de logros en nuestra vida. Y en la medida en que vamos logrando esas metas, pues vamos a poder fijarnos metas mucho más grandes y poder crecer en nuestra vida, no solamente espiritual, sino también en nuestra vida secular. Dice, sostengamos un asidero firme, las promesas que nos mantienen andando. Él siempre cumple su palabra, dice la palabra de Dios. El Señor siempre cumple su palabra. ¿Cuántos lo creen? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que tenemos que confiar en Dios cuando las cosas van mal. A veces cuando las cosas van mal nos echamos a la depresión. Y no tenemos que dar lugar a la depresión. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, buscar la promesa de Dios y confiar en Él mucho más fuertemente. Porque nada es imposible para Dios. Amén. Puede ser que le veamos difícil, puede ser que le veamos oscura, puede ser que veamos que se nos acabó el mundo. No, créanme que Dios tiene un mejor plan para su vida. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Decía el rey David. Y él mismo se contestaba y decía, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Y si el rey David se abatía, indudablemente nosotros también nos abatimos y tenemos situaciones difíciles, tenemos tiempos duros, pero alabemos al Señor, enfoquémonos en Él, busquemos del rostro del Señor y el Señor se va a glorificar. A veces vienen situaciones difíciles en nuestra vida, porque nuestras malas decisiones a veces nos llevan a la disciplina del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos han vivido la disciplina del Señor? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que es recibido como hijo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la disciplina del Señor, el Señor está ahí para disciplinarnos. Y lo hace no porque nos odie, es porque nos ama. Amén. Y nos ama con un amor entrañable, como ese amor de padre que nosotros podemos experimentar. Y dice la palabra de Dios también que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Amén. De tal manera que la disciplina puede ser por un tiempo un poquito difícil, pero va a traer frutos de bendición. Tenemos que esperar en Dios siempre, a pesar de las circunstancias. No importa lo mal que estén. Siempre tenemos que esperar en Dios, porque Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmos 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. De tal manera que tenemos que tener siempre la confianza en Dios de que Dios siempre va a darnos lo mejor para nuestras vidas.
siempre tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y esto es importante compartirlo con los demás creyentes, con las demás personas, porque a veces nosotros no compartimos nuestros problemas con los demás o nuestras circunstancias o cómo nos sentimos, pero es importante tener a alguien con quien compartir estas situaciones, porque nos ayudan a fortalecernos también en la fe. A veces nuestra perspectiva es un poco diferente y quizás la perspectiva de otra persona nos puede ayudar a que miremos con el foco adecuado. Amén. El Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que le temen, los que te temen y guardan tus mandamientos. El Señor quiere que nosotros le temamos y que guardemos sus mandamientos. Y todos los cristianos somos compañeros de esta labor que tenemos que estar desempeñando cada día, ¿no es cierto? En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nos congregamos tenemos la oportunidad de hablar con los hermanos y compartir, y esto nos ayuda también a fortalecer nuestra fe. Es que tenemos que deleitarnos en el Señor. Dice: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor tiene el agrado, el gusto de conceder nuestras peticiones cuando nosotros nos deleitamos en Él. Y deleitarnos en Dios es disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos promete. Deleitarnos en el Señor significa reconocer cada uno de esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y recordarlos con agrado y con agradecimiento, ¿no es cierto? Y en la medida en que lo hacemos, el Señor va a colocar esas peticiones que Él quiere que nosotros hagamos, las va a colocar en nuestro corazón para que las pongamos delante de Él. Amén. Y por último, tenemos que sembrar una semilla de fe. Es muy importante sembrar semillas de fe. Una semilla de fe es hacer algo que dice en la palabra que debemos hacer, y tenemos que hacerlo en el lugar adecuado, en el tiempo oportuno, ¿no es cierto? Siempre hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha, pero el Señor nos invita a que todos los días sembremos una semilla de fe. ¿Cuál semilla de fe? No sé, de acuerdo con las promesas que el Señor les haya dado a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sembrar generosamente, no solamente nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino que tenemos que sembrar generosamente cada semilla de fe que el Señor nos dé. Cada promesa que el Señor nos dé tenemos que sembrarla en nuestra vida. Recuerden la promesa: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Enfoquémonos en prosperar nuestra alma y podemos llevar una vida de prosperidad. Amén. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Padre celestial. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú, Padre celestial, tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que a pesar de las circunstancias difíciles que debamos vivir, Padre celestial, tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por cada una de las promesas de tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú las imprimas en nuestros corazones, Señor, que podamos recordarlas cada día, Padre celestial, y que podamos ser consecuentes con ellas, Señor. Yo te doy gracias, Padre celestial, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Padre celestial, porque sabemos que tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Padre santo. Gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo, Señor, circunstancias que de alguna manera nos hayan retado, nos hayan traído alguna situación difícil en nuestro corazón, Padre santo, sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal, y que todo obrará para bien a los que te amamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre santo. Te damos gracias también, Padre celestial, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través del cual, Padre celestial, perdonaste todos nuestros pecados, Padre santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque a través de ese sacrificio, Señor, no solamente nos perdonaste los pecados, sino que cortaste toda maldición que había sobre nuestras vidas, Señor.
Gracias, Señor, porque aún llevaste la maldición de la ruina, Señor, porque está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero, Señor. Y tú fuiste coronado, Señor, con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, Señor. Esa maldición, Señor, que tú proferiste, Señor, por causa de la desobediencia del hombre, Señor, en donde le dijiste a la tierra que espinos y cardos produciría, Señor. Y Jesús fue coronado con una corona de espinas, Señor, fruto de la maldición de la tierra, Señor. Y hoy, Padre Celestial, al participar de la Santa Cena, Señor, estamos renunciando, Señor, a todo espíritu inmundo de escasez, a todo espíritu inmundo de ruina, Padre Celestial, y declaramos, Señor, que la bendición tuya está en nuestras vidas, Padre Santo, y que podemos esperar lo mejor de ti siempre, Padre Celestial. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos.